Qué maravilloso es estar acá reunidos del pueblo de Dios para ser moldeados conforme a su palabra en una carta que para nosotros como cristianos es sumamente importante. Nosotros la hemos titulado la defensa del Evangelio, la defensa del Evangelio de la gracia. Así que yo les pido que vayan abriendo sus Biblias ahí en Gálatas capítulo 3. Hoy vamos a dar los pasajes del 15 al 29, pero primero te pido que me acompañes para orar y clamar la bendición y la ayuda del Señor. Padre Celestial, Padre bueno, gracias Señor, gracias por tu misericordia que se renueva día a día en nuestras vidas, Señor, que hoy nos permite estar acá como pueblo gozosos, Señor, y expectantes por tu palabra, Señor. Ya en toda la semana venimos pensando de qué forma y qué nos vas a hablar, Señor. Y hoy venimos a ser moldeados por ella. Por eso yo te pido que me ayudes, Señor, que obres en mi vida para que seas tú mismo hablando a través de tu Espíritu. Úsame simplemente y corrige los errores que tenga, Señor, cuando lleves tu palabra al corazón de mis hermanos, Señor. Te pido que me uses y que me ayudes, Señor, a que pueda exponer con simpleza tu palabra, Señor. Te pido que me asistas, Señor, que me ayudes, porque te necesito para hacer la obra que tú nos has enviado, Señor. Te necesitamos. Te pedimos que quites toda distracción esta mañana para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, te oro y me pongo en tus manos, Padre. Amén. Amén. Bueno, ya habíamos estado dando esta hermosa carta, hablábamos con el hermano justo de afuera, con un hermano de cuán importante es esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí?, a los hermanos de Asia Menor. Era una de las cartas llamadas tempranas, ¿sí?, era dada a las iglesias, no a una iglesia, sino a las iglesias que se ubicaban en Asia Menor. Y que cuál era el motivo que tenía esta carta. El motivo era de advertir y alertar a los hermanos que había, ¿sí?, falsos hermanos que se habían entrometido en las iglesias, se habían infiltrado con la finalidad de espiar su libertad. Estos falsos hermanos estaban adulterando y pervirtiendo el Evangelio, ¿sí? Apenas, imagínense que hace poco tiempo había fallecido el Señor Jesucristo y ya ahí en ese tiempo es que comenzó el ataque a la palabra. En este caso era agregando cosas. ¿De quiénes advertía Pablo? De los judaizantes. ¿Que quiénes eran? Eran personas que creían en Jesucristo, lo veíamos, sí, creían en Jesucristo, pero creían que Jesucristo no era suficiente. Estas personas creían que Jesucristo era necesario, pero no era suficiente. También debían circuncidarse y guardar la ley. Por eso es que pervertían y adulteraban el Evangelio. Y con esto, con estas mentiras, con estos engaños, con esta adulteración del Evangelio, llevaba consigo llevaban muchas familias arrastradas. Imagínense que hasta el mismo Pedro fue arrastrado, ¿sí?, por la presión que metían estas personas. Ese era el problema, que ellos no creían que Cristo fuese suficiente. Era un problema fundamental, era un problema grave. Fíjense que si vamos ahí a Gálatas 1:6, por eso Pablo estaba maravillado. Él no podía creer que tan pronto habían sido alejados de aquel que llamó por gracia para seguir otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, ¿sí?, sino que él estaba tan fastidioso con esa situación que para él en el verso 8 dice, exclama una maldición y dice: mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio
diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, maldito todo aquel que viniere a anunciar un evangelio que no fuera el que nosotros habíamos anunciado. Y por si quedaba duda de que si estaba realmente molesto con esta situación, ¿sí? Dice en el 9, como antes los he dicho, lo vuelvo a repetir y enfatiza, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿qué pasa? Pablo arranca con esta situación, ¿sí? En la cual está fastidioso, pero habíamos visto que lo que Pablo quiere hacer, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy en estos pasajes del 15 al 29, que ya ha comenzado a partir de Gálatas 3, 6, es que él lo que quiere hacer es tapar la boca de estos judaizantes. ¿Por qué digo así? Acompáñenme por favor a Tito, capítulo 1. Vamos a leer del verso 9 al 11. Tito era un discípulo de Pablo, el cual él había dejado en Creta para que corrigiese lo que estaba defectuoso en esa iglesia, y le dice, comienza en el 9 diciéndole cómo tiene que ser el pastor, ya viene desde antes, pero en el 9 le dice que el pastor tiene que ser retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es lo que Pablo le decía a Tito. ¿Y por qué le dice? Porque hay muchos contumaces, hay muchos habladores de vanidades, hay muchos charlatanes y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Quiere decir que había muchas personas, muchos falsos maestros, pero mayormente a los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estas personas trastornaban casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, ¿qué es lo que Pablo quería hacer? Tapar la boca. ¿Y cuál era la forma de tapar la boca de estos creyentes, de estos falsos hermanos, de estos judaizantes? A través de cómo lo explica 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, que dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo no quería simplemente silenciar a los judaizantes y decirle, no, vos no tenés que, no hables, ¿sí? Eso es diciéndole que de esa manera taparles la boca, sino lo que Pablo quería es traer un argumento superior al argumento que ellos tenían, ¿sí? Y de esa manera ese argumento superior aplastaba, redarguía, ¿sí? El argumento inferior y lo destruía, ¿sí? Llevaba cautivo a los pies de Cristo. ¿Qué es la forma de utilizar ese pasaje? Y esto es lo que vamos a ver cómo Pablo, ¿sí? Continúa haciendo. Por eso te pido que me acompañes ahí a leer los versos desde el 15 hasta el 29. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador.
y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es por eso que yo titulé que en Cristo somos linaje de Abraham, o partícipes de la promesa hecha a Abraham. Y por eso dividí estos pasajes en tres puntos. La primeramente vamos a ver que la promesa es superior a la ley. El segundo punto es ver el propósito de la ley que muestra nuestro pecado y nos hace evidente la necesidad que tenemos de un Salvador, el cual vamos a ver los pasajes del 19 al 22. Y finalmente vamos a ver que Cristo nos hace hijos y en Él tenemos nueva identidad y la herencia prometida a Abraham, que van a ser los pasajes desde el 23 hasta el 29. Así que, primeramente, vamos a desarrollar el primer punto, que qué es lo que estaba queriendo hacer Pablo y por qué la promesa es superior a la ley. Pablo mostraba en los versículos 6 al 9, ahí en Gálatas, que estamos en Gálatas 3, ¿sí? Dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles de antemano, a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe con el creyente, los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos mostraba? Que Abraham le mostraba a los judíos, a los que estaba hablándole, a estos cristianos que conocían la palabra, que se jactaban ser del linaje de Abraham, ¿sí? Le mostraba cómo Abraham, él comienza en el verso 6 mostrándole cómo Abraham fue justificado por la fe y no por obras, sabiendo que el pacto de la circuncisión vino 15 o 17 años después de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Dios le había enviado el Evangelio, esa buena nueva, como dice el verso 8, a Abraham, diciendo que en él iban a nacer benditas todas las naciones. Estos falsos, los judaizantes, estos falsos maestros, ellos sabían que para Abraham no fue necesario circuncidarse, sino simplemente creer. Pero él lo que quería, ya había derribado, ¿sí? Con estos argumentos, había derribado la necesidad de la circuncisión, porque por medio de la fe, y acá continuaba hablando respecto de lo que era la promesa hecha a Abraham y la ley dada a Moisés. Entonces, por eso es que él prosigue con un tono ya un poquito más obligable, porque ahí en el verso 15 le dice, continúa diciéndole, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada.
Pablo lo que quiere hacer es ilustrar con un ejemplo, por un ejemplo cotidiano, es lo que es una promesa, la cual fue dada a Abraham, y contrastarla con un pacto, la cual es la ley y dada a Moisés. Y le dice un pacto. ¿Qué es un pacto? Pacto es un acuerdo entre dos o más partes en la jerga jurídica, ¿sí? Es un acuerdo entre dos o más partes en la que se acuerdan a cumplir con una cierta obligación, pero que si no cumplen existe una sanción, ¿sí? Por lo tanto es un pacto bilateral en el cual reclama una cosa, pero hay una contraparte que tiene que hacer. Y dice, si un pacto entre hombres, ¿sí? Habla en términos humanos, y aunque sea de hombre, una vez ratificado un pacto, no se le puede añadir ni invalidar, cuanto más el pacto hecho por Dios. Y por otro lado está esa promesa incondicional que fue hecha por Dios a Abraham, en la que confirmó a su descendencia y luego era extensible a todo el pueblo, en la que por gracia, Dios por gracia promete y luego se compromete de manera unilateral, ¿sí? Para aquel que lo recibe y que recibe solo sin mérito alguno, ¿sí? Recibe una bendición, recibe un regalo sin que exista algún mérito en esta persona. Eso es lo que está tratando de explicar Pablo en estos primeros versículos. Está tratando de poner en contraste para que estas personas que recibían los Gálatas puedan entender a qué hablaba y derribar ese argumento, tapar la boca de los judaizantes. Por eso continúa en el 16 diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿sí? No a las simientes, no dice a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo de esta manera continúa hablando y expresándose y uniendo, ¿sí? La idea que viene trayendo con esta palabra ahora bien, y por eso es que les dice, las promesas no fueron hechas a la simiente, no fueron hechas a los descendientes de Abraham, ¿sí? Sino a el descendiente. Esa palabra simiente es la misma palabra que se utilizó en Génesis 3:15. ¿Y cuáles eran esas promesas que Dios había hecho a Abraham? Porque es importante recordar cuáles eran esas promesas. Que iba a ser un padre de una gran nación, ¿sí? Que él a su descendencia iban a ser tantos que no iban a poder ser contados como las estrellas del cielo, que le iba a dar una tierra prometida, ¿sí? Esa tierra celestial que hablábamos hoy, eso es lo que... Y le aseguró que en él iban a ser benditas todas las naciones. Ahora, esa promesa dice que no fue hecho a las simientes de manera plural, sino que fue hecha a su simiente. Es decir, esa promesa fue hecha a Jesucristo, a Cristo mismo, dice, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces es como en otras traducciones dice, y a tu descendiente. Ahora, esas promesas fueron hechas a Cristo, y nosotros, esas promesas, ¿cómo son para nosotros? ¿Cómo son hechas nuestras? Esas promesas son nuestras porque ¿quién fue el varón perfecto? ¿Quién fue el que quién es en el que todas las promesas son sí y amén? Fue Jesucristo. Y Él cumplió perfectamente la ley. Él es perfecto y Él es el único que puede heredar todas esas promesas hechas a Abraham. Y nosotros a través de los méritos que Cristo hizo, es que nos hacemos acreedores de esas promesas. Fue Jesús quien nos redimió en la cruz de la maldición de la ley. Él nos rescató de la esclavitud, del pecado y de la ley, y pagó un precio de sangre, un precio que Él tuvo que pagar para liberarnos por lo que nosotros habíamos hecho.
Y por eso, cuando Él hace eso, Él nos atribuye sus méritos para que nosotros podamos pararnos delante de Dios con un montón de méritos que ninguno es nuestro, que son los méritos de Cristo. Así que, ¿cómo ganó el Señor Jesucristo esa promesa? Por medio de la obediencia. Esa promesa, luego de la caída en el jardín del Edén, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecan, en Génesis 3:15, cuando le dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y la simiente de ella te pisará la cabeza, te herirá de muerte, y tu simiente le herirá en el pie, en el calcañar. ¿Sí? Va a ser una herida menor que no va a causar muerte, pero esa era la primera profecía, ¿sí? Y ahí esa simiente, esa palabra, es cumplida esta profecía en Cristo. ¿Sí? Y es por eso es que Él continúa hablando y dice, esto digo pues, el pacto previamente ratificado en el 17, por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la deroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Pablo acá a los Gálatas? Él les decía que no había forma de que la ley pudiera invalidar el pacto, la promesa hecha de Dios directamente, de manera unilateral, a Abraham. Él estaba mostrando el argumento de que había hecho de la promesa a Abraham y a su simiente, y que no porque Abraham había hecho méritos, sino porque por pura gracia Dios había hecho esa promesa. Y luego de 400 años, 430 dice la palabra, en la cual la ley, ¿sí?, fue dada a Moisés en el monte Sinaí, la misma no invalidaba, no anulaba y no modificaba la promesa, ¿sí?, que había hecho Dios mismo. Entonces Pablo se anticipa a lo que deben estar preguntándose los lectores, decía, si la ley es superior, si el pacto, la promesa es superior a la ley, ¿para qué está la ley? ¿Cuál era el motivo de la ley? Y esto es lo que nos lleva al segundo punto. La ley nos muestra nuestro pecado y nos hace evidente la necesidad que tenemos de un Salvador. Es por eso que dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y ahí mismo él contesta, fue añadido a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, está hablando de una temporalidad, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿De qué está hablando este pasaje? Pablo lo que quiere dejar en claro es que la ley no fue dada a Moisés para reemplazar la promesa hecha a Abraham, sino que el motivo por el que fue dada la ley es para mostrar nuestras transgresiones. ¿Sí? La ley, como dice la palabra ahí, no fue dada para dar vida, sino que era una herramienta temporal para mostrarnos el pecado y preparar el camino para la llegada de Cristo. La ley realmente, y podemos ver a lo largo de la Biblia cómo nos muestra de manera clara lo que es el pecado. Y trata de restringir, nos pone límites, ¿sí? Y por último, nos revela que nosotros no podemos cumplir la ley. Si nosotros queremos cumplir la ley, debemos cumplirla por completo y no podemos fallar ningún solo versículo, ¿sí?, ningún mandato. Y sabemos que para nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, es imposible por nuestros propios medios cumplir la ley. Y eso nos muestra la necesidad, nos hace ver cómo le pasaba a Lutero, el cual estaba avasallado por el pecado, pero no encontraba paz hasta que encuentra
está en Jesucristo, ¿sí? Esa tranquilidad y en la fe, que es por fe, no es por obra. Para nosotros es muy difícil, hermanos, como seres humanos, no creer que lo que tenemos no nos lo merecemos de alguna manera. Es muy difícil creer y pensar en términos de un regalo hecho por Dios cuando merecíamos todo lo contrario. Pero esto es lo que trata una y otra vez Pablo, y esta vez poniendo énfasis en diferenciar que había una promesa y luego vino una ley que no invalidaba esa promesa. La ley es por eso que Pablo pone en contraste con la promesa, pero para eso es importante que entendamos algunos puntos. Para la ley, ¿qué pasaba con la ley? Había un mediador, estaba Moisés. La ley fue entregada en manos de ángeles, fue dada a Moisés, el cual era el mediador entre Dios y el pueblo, ¿sí? Era un pacto, ¿sí?, bilateral, en el que Dios promete bendecir, Dios promete bendecir a su pueblo si es que esto cumple con la ley, de manera completa. Esto indica, por otro lado, también que la ley fue dada de manera indirecta, por medio de intermediarios, y por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque dice, hasta que viniese la promesa. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y por otro lado, está la promesa hecha a Abraham, en la que Dios no le pone condiciones a Abraham, no lo mira a Abraham de acuerdo a cómo él iba a responder, sino que él simplemente, de manera unilateral, le dice, te bendeciré, te daré esta tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y esta palabra, esta promesa, sin embargo, fue dada de manera directa, fue dada por Dios mismo a Abraham, y por lo tanto esta promesa es eterna y superior a la ley. La ley veíamos que fue dada de manera temporal, porque hasta que llegase la simiente a quien le fue hecha la promesa. Sin embargo, la promesa es eterna. La ley fue dada para preparar el camino de la llegada de Cristo. ¿Sí? Nos fue mostrando la necesidad de un Salvador, y la promesa fue hecha de manera directa, de manera soberana, para que Dios mismo, sin mediadores, se la dio a Abraham, para que de manera segura él confiara en esa promesa hecha, que no había méritos en él, no se la daba por mérito, sino que se la daba de manera unilateral, sin condiciones y directa. Y luego pregunta Pablo, la ley en el 21, ¿es contraria a las promesas de Dios? Y él contesta también, porque dice, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar la justicia, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera dar vida, la justicia ya no sería más por la promesa, no sería más por fe, sería por la ley, por el cumplimiento de obras. Pero dice que continúa hablando en el 22 que la Escritura lo encerró todo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo sigue argumentando y mostrando que no hay forma, que de ninguna manera la ley es contraria a la promesa. La ley siempre tuvo como objetivo y tiene como objetivo que pudiésemos ver lo que realmente somos. La ley, la palabra nos muestra como mirándonos en un espejo. La ley manifiesta que por nuestras propias obras, y nos hace cada vez más evidente, y a medida que conocemos más, nos hace más evidente que es imposible alcanzar salvación. Veíamos en Isaías cómo todos los trapos de justicia nuestros son como obras de inmundicia para Dios. Pablo lo que quiere dejar bien en claro, hermanos, acá, es dejar y aclarar bien
cómo en la ley hay muerte. Porque la ley encierra y engloba a toda la humanidad, no deja fuera a uno y nos muestra culpables. Nos muestra culpables, los muestra con la situación de que no pueden satisfacer la justicia de Dios y que es solamente en Cristo la necesidad de un Salvador. Y esto nos lleva por último, ¿sí?, al tercer punto, en el cual es Cristo quien nos hace hijos y en Él tenemos nueva identidad y herencia prometida, la herencia prometida a Abraham. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo les estaba diciendo que antes de que viniese Jesucristo, antes de su venida, nosotros estábamos encerrados. La palabra nos demostraba de continuo cómo una y otra vez no podían cumplirla. Por eso es que la palabra era maldición. No había forma de cumplir por completo la palabra y exponía, a medida que uno va estudiando, las transgresiones. No mostraba ninguna salida. La única manera era cumplir la ley. Es por eso que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Por lo tanto, dice la palabra, ahí veíamos que dice, estábamos confinados. Estábamos custodiados. De continuo la ley estaba mostrándonos nuestra terrible condición humana. Es por eso que Pablo no podía entender cómo, habiendo creído en el Evangelio que había sido predicado en tan poco tiempo, habían sido fascinados, habían sido maravillados, agregándole cosas, agregándoles acciones, agregándole obras, rituales. Pero esa ley tenía un propósito y tiene un propósito, que es mostrarnos a Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Acá Pablo trae nuevamente un ejemplo cotidiano, y como era de público conocimiento que el ayo eran aquellos siervos, esclavos, que estaban encargados, tipo institutrices, de educar, de enseñar, de guiar a los hijos de los amos, ¿sí? Era la palabra ayos, proviene de la palabra pedagogo, ¿sí? Estaban encargados de la enseñanza de los chicos y de los hijos pequeños hasta que cumpliese la mayoría de edad. Estas personas eran sumamente estrictos en su enseñanza. Y es por eso que Pablo quería darle un ejemplo y quería mostrarle de manera figurativa cuál era el propósito que tenía esa ley, por qué había sido dada, y es la que mostraba las transgresiones y que nos hace consciente, como decíamos recién, de la imposibilidad de guardarla por completo, y nos muestra la necesidad de un inminente Salvador, la necesidad de ir a Cristo en arrepentimiento y fe, la necesidad de confiar en el Señor. Y es por eso que en Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? Un pacto que ya no depende de nuestra fidelidad, ni se rompe por causa de nuestro pecado. Tiene un sacrificio perfecto en promesas que son eternas. Pero venía la fe, continúa hablando Pablo, y dice, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que cuando Cristo vino, venida la fe, ¿sí? Es por eso que cuando Cristo vino, ya no estamos bajo ayo, no estamos ya bajo la ley.
A ver, es importante, hermanos, hacer un paréntesis y que esto no suene a como que no debemos cumplir la ley, no debemos seguir los mandamientos. Ahora, ¿debemos seguirlos? Sí. Ahora, no debemos cumplirla para ser salvos. Es importante que nosotros podamos diferenciar y saber que los mandamientos del Señor no son gravosos y por lo tanto nosotros debemos amarlos, debemos obedecer a Dios y cuidar por sobre todo nuestra santidad. Y es por eso que venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Ya no somos hijos de Dios por obedecer la ley, cosa que era imposible para nosotros, sino que estamos unidos a Cristo solo por fe. Solo por fe. Estamos unidos a Cristo. Y continúa, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto les dice que aquellos que tienen una unión, que están unidos espiritualmente a Cristo, es en Él que tienen una nueva identidad, una nueva pertenencia, y por lo tanto tienen una justicia nueva, la justicia de Cristo, que nos fue imputada. Por lo tanto, ya no podemos seguir viviendo en la carne. Eso es lo que dice estar revestidos, debemos vivir, estar revestidos de Cristo, debemos vivir como Cristo, ir cambiando, ir esforzándonos para ser hechos conforme a la estatura del varón perfecto. ¿Y esto qué produce? Que ya no hay distinción de razas, ya no hay distinción de sexo, ni jerarquía, ni estatus, no hay privilegios en la iglesia. Ya no hay judío ni griego, dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo me acuerdo que una vez hemos escuchado este argumento para defender el pastorado femenino, no sé si, en el cual decía, ¿cómo no puede haber mujeres pastoras? Pero ahora entendemos bien de lo que estaba hablando Pablo acá y por qué se refería a esto. Pablo no estaba hablando de quitar los roles, sino que lo que trataba de eliminar era aquellas barreras espirituales, ¿sí? Mostrando que realmente compartimos la misma gracia. Es por eso que les pido que me acompañen ahí a Efesios, capítulo 2, versos 12 al 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos conforme a la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedicios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que Pablo estaba queriendo mostrar es cómo esto eliminaba toda barrera. ¿Sí? Acuérdense que en aquel momento estaban los cristianos de primera y los cristianos de segunda. Cristianos de primera, los que habían creído en Jesucristo, los que venían del linaje de Abraham, los que habían sido circuncidados y los que seguían la ley, que eran estos los que los judaizantes querían
hacer notar. Y Pablo les mostraba cómo a través de las promesas ya no era necesario seguir la ley, ¿sí?, cumplir la ley para ser salvo, sino que por medio de la fe eran parte del linaje de Abraham y herederos, de acuerdo a la promesa hecha a la simiente de Abraham. Y así cierra el pasaje: vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Poniendo énfasis que la verdadera descendencia de Abraham no es por genética, sino por fe. Y si realmente perteneces a Cristo, sos parte del pueblo de Dios, heredero de todas las promesas hechas a Abraham y a su simiente, la cual, como decíamos hoy, por obediencia, Jesucristo la ganó. Por obediencia, Jesucristo se hizo acreedor, dueño de esas promesas. Finalmente, esas promesas llegan a nuestras vidas cuando estamos unidos a Cristo. Hermanos, realmente hoy espero que la palabra seguramente que ha traído información, seguramente que vas a quedarte pensando respecto de lo que se habló hoy, pero yo espero que realmente el Evangelio haya traído transformación en nuestra vida. En creer que por los méritos de Cristo, ¿sí?, en su vida perfecta de obediencia, ¿sí?, su muerte, Dios mismo encarnado, muerto, crucificado por nosotros, pero resucitado por el Padre, sea quien te llene de esperanza, sea quien te anime, sea quien te motive a continuar y sea quien te dé seguridad de esa salvación que no es por tus obras. Nosotros fallamos al Señor. Y vamos a continuar fallándole, hermano. Pero es por sus méritos que nosotros somos salvos. Es por gracia. Es por una promesa dada a Abraham y por la cual nosotros somos linaje de Abraham. No porque seamos de la etnia judía. Nuestro padre Abraham es por fe. La ley, hermanos, pensá y andate con una... La ley te encierra, te muestra, te agobia, te aplasta, te maldice, porque solo Cristo te da esperanza. La ley nos muestra nuestra culpa y solo Cristo te ofrece el perdón. La ley te exige perfección, la cual para nosotros es imposible, pero Cristo nos reviste con su perfección. La ley nos muestra cada día, a cada instante, en cada momento, que no llegamos no clasificamos para. Eso hace la ley en nuestras vidas. Pero sin embargo, ¿qué te dice Cristo? Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Vengan a mí. Esto nos obliga, hermano, a salir de esa cárcel de intentos, fracasos, de culpas constantes y continuas que tenemos, hermano. Y a entrar en la libertad, pero libertad verdadera que Cristo nos da. Libertad no para seguir pecando, sino para serle fiel, para ser agradable, para pedir que cuando no podemos, que sean sus fuerzas las que transformen nuestro obrar y nuestro caminar, para ir a buscar fortaleza en Él, en su palabra. Confiar en que los méritos son de Él. Los méritos ninguno son nuestros, hermanos. Los únicos méritos que puedo poner, y muchos, es mi pecado, mi gran pecado. Y es por eso, hermanos, que
No hay hermanos que son de primera, de segunda, así sepas doctrina, así sepas tocar bien un instrumento. Somos todos iguales delante del Señor. Y el Señor va a juzgar a cada uno conforme a nuestros pecados, pero tenemos un juez justo en el cual podemos descansar y confiar. Y esa es la idea, que podamos descansar en Jesucristo, que podamos descansar en sus méritos. ¿Y por qué esto, hermano? ¿Por qué les parece que podemos descansar en sus méritos? ¿Y qué nos lleva a esto? Descansar en Cristo, hermanos, para aquellos que están en Cristo, son hijos, son perdonados, son libres, son el pueblo de Dios y herederos de vida eterna. Por eso yo te pido, si es que hay alguno hoy que todavía no conoce al Señor, si hay alguien que está como extranjero ahí advenedizo, que se siente que no es su Dios y que le falta mucho para llegar a ese gran Dios, solamente es necesario arrepentimiento y fe en Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Amén. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor. Que tú obres en este mensaje, Señor, para que pueda llegar de manera perfecta a los corazones de mis hermanos, Señor. Transforma este mensaje, Señor, para que tú lo hagas entendible a sus corazones. Y ayúdanos, Señor, a no ser tan solo oidores, sino que seamos pronto hacedores de tu palabra, Señor. Danos esa fortaleza, Señor, porque sabemos que para hacer tu voluntad, Señor,